hay un gran problema de articulación y de verdad este debería ser un tema. Este es uno de los temas importantes porque le afecta de manera significativa a las personas que están en el 40% más pobres. Esas familias conversan de ese tipo de cosas. Como les decía, en las encuestas que nosotros hemos hecho, son los padres los que básicamente visualizan en la educación técnica profesional una alternativa de que probablemente su hijo no se vaya por otros caminos y se enriele hacia el mercado laboral. Es como si además puede seguir en la universidad o seguir carreras técnicas, perfecto, ¿cierto? Pero tiene mucho de eso. Hoy día en Chile, la experiencia en COCAP, por ejemplo, y la de otras instituciones que trabajan además de manera directa con poblaciones, por llamarla eufemísticamente en riesgo, ¿cierto? Social, de verdad son pocas las instituciones, son pocos los recursos públicos que van hacia allá. Y esto pareciera meditar un juicio como uno debiera invertir la pirámide, ¿cierto? La forma como los recursos se utilizan. Esto por el momento en esta primera intervención para dar alguna idea de Agradecemos a todos los profesores por su exposición y ahora lo que nos interesa es que cada persona que tenga la intención haga comentarios, alguna pregunta o genere la discusión, que es el objetivo de este profesor. Y vamos a tomar las palabras por si alguien está interesado. Levanten la mano. No, yo quería como agarrarme un poquito y enfatizar lo que se ha dicho, especialmente el punto que David estaba haciendo. Yo creo que una cosa bien impresionante en las movilizaciones que uno ha observado es cómo muchos estudiantes cuando se les entrevista, por ejemplo, la marcha, se les entrevista y dicen, no, es que el ministro no entiende que nosotros queremos un cambio de paradigma, un cambio de paradigma. Y mucha gente implícitamente lo que está hablando de un cambio de paradigma tiene que ver con el rol del Estado, en realidad. Eso es como que está implícito a pesar de que no lo dice. Yo creo que en lo que nos dice David hay una oportunidad para pensar en cambios de paradigma. Porque yo no veo, desde mi punto de vista, y habiendo conocido la experiencia en particular de Infocar con Lucho, yo no veo otra expresión más visible de la segregación social y más simbólica de la segregación social que tengamos estos tres estamentos que nos dice David. O sea, que tengamos una cosa que se llama educación y otra que no merece llamarse educación, que es la que reciben los trabajadores. A mí me parece que eso es espantoso. A mí me parece que y además tiene otro, además de todos los temas de equidad, ético, impuestos, que se los dejaremos a los venerables del panel. Hay otro problema adicional, es que si uno quiere plantearse una estrategia de desarrollo de este país que transforme la estructura productiva de este país, desafortunadamente les cuento que no va a ser con ustedes. ¿Sí? Con el tiempo que ustedes se conviertan en la fuerza laboral, va a ser con los trabajadores que tenemos, los cuales tienen estadísticas de completación de estudios escolares, 50% no terminado, niveles de analfabetismo funcional adulto que David se lo sabe, no sé, 60% de nuestra población adulta es analfabeta funcional, o sea que no puede usar su herramienta. Yo creo que aquí hay una oportunidad para plantear un cambio de paradigma y yo creo que nadie lo está viendo ni lo está planteando. Y, digamos, quería plantear que lo consideren más. Que yo, por ejemplo, igual no tengo como el dato completo, pero como experiencia como el día a día, mucha gente o compañeros que conversaban que estudian en colegios técnicos, tercero y cuarto medio, me dicen que prácticamente es lo mismo que si hubiesen salido de cuarto medio, que ganan prácticamente el mismo sueldo. Es decir, ellos no tienen como una diferenciación real de lo que ellos estudiaron en su colegio técnico. Entonces, como decía el profesor, que también un desafío que podríamos tomar en conectar la educación técnica con el mercado laboral es ver cómo podemos hacer una estructura de incentivo en el sueldo. Que de verdad sea una inversión para las familias que estudian en un colegio técnico, que no sea lo mismo que salir de cualquier colegio cuarto medio. La otra vez hablaba con un compañero y me decía que él salió de un técnico y que era exactamente lo mismo que salir de un colegio cuarto medio, en términos de ingresos. Más que como... A
mí me pasa cuando hablan como de capacitación, que en el fondo uno esperaría que los trabajadores se capacitan, así aumentan su productividad marginal, y nosotros creemos que productividad marginal se trasladaría al salario. Pero ¿qué pasa cuando no hay en el mercado, en la demanda de trabajo, no hay no hay competencia perfecta? En el fondo hay monopsonios como Líder o Cencosud, que en el fondo uno se puede capacitar, me imagino yo, 2 años, y si seguís siendo cajero te van a seguir pagando el sueldo de cajero nomás. O sea, ¿qué pasa con que esa cuestión no se traduzca al final en el salario y la capacitación se quede como destinado solamente a alguna parte del mercado que sí le sirve? Sí, o sea, totalmente. Ese es el problema, ¿no? Y quisiera, digamos, como un poco más abajo. Yo creo que la crisis que tenemos instalada hoy en Chile no tiene tanto que ver con la educación, sino que con el abuso del poder. ¿Entendés? O sea, la crisis tiene nombre y apellido, y perdonen que lo diga, pero también nos afectó. O sea, tiene también nombre de Parroquial Bosque, ¿me entiendes? ¿No? O sea, hablemos las cosas como son. Tiene nombre de La Polar, tiene nombre de Presto, tiene nombre... O sea, yo creo que un trabajador se capacita, invierte, digamos, ¿no? Pero sale esa capacitación, o un chiquillo va a un CFT con toda la familia, normalmente como el núcleo pobre, ¿no? Toda la familia empujando para que el chiquillo que salió un poco más listo, como dicen, digamos, logre como... Pero eso no necesariamente se traduce en mejor salario. Y ahí está el problema, ¿no? Entonces, tú te capacitas, normalmente sí se traduce en mejor ingreso, que era lo que hablábamos ayer, ¿no? ¿Por qué? Por el autoempleo. Porque tú te capacitas, tienes herramientas aquí y allá, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero llegar es que el tema de la educación, el tema de la capacitación, también nos tienen que hacer reflexionar como país, yo diría como un cambio más profundo y que yo creo que es un cambio político. O sea, yo creo que tiene que ver con esto de que efectivamente tenemos que tener, pero no con letras chicas, sino que, digamos, verdaderamente un acceso igualitario a las oportunidades que ofrece la nación. Y no, digamos, quedarnos como reducidos a que algunos, digamos, privilegiados podemos aspirar a algo, ¿me entiendes? Y la gran mayoría... Los alumnos del Infocap tienen ingresos más o menos como de 140, por ahí andan, ¿no? 130. Tienen deudas por 800.000. O sea, imagínate, deudas por 800.000. O sea, son esclavos finalmente del sistema, ¿no? Y todo esto les repartaron sus deudas y qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un modelo de sociedad que tenemos como instalado y que hemos aceptado. Cuando se decía, por ejemplo, bueno, quizás ustedes son más pequeños, pero antiguamente se decía esto va a afectar la imagen del país como a nivel internacional, o sea, van a dejar de llegar los inversionistas, entonces todos nos teníamos que portar como bien, ¿me entiendes o no? Sí, pues, ¿cómo que van a auto? No, o sea, ¿qué van a decir los británicos, ¿me entiendes? ¿No? Que nos están quemando todo Londres, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, digamos como que nos fuimos comprando una serie como evitando el conflicto al máximo, ¿no? Yo creo que hoy día eso es lo que hace difícil, ¿no? El poder se concentró demasiado. Y nos creímos mucho esto de que no podemos tocar esto que produce, digamos, hace crecer al país, porque si no nos vamos a desestabilizar. ¿Ramón? Sí. En la mañana estaba escuchando la Radio Cero y justo hicieron una cita de un proverbio indio, que creo que, o sea, yo quiero dirigir un poco la discusión ahí, que decían que los hombres blancos al final de los tiempos se iban a comer su dinero. Entonces yo quiero como pensar un poco en esa reflexión de que si a mayor educación, mayor remuneración, como plantear la pregunta un poco de que qué es esa remuneración, qué es ese dinero marginal que se agregaría a mayor educación. Si es que queremos eso, porque yo antes me lo planteaba con la discusión de energética y todo eso, de que si siempre se hablaba de que el PIB, de que gastemos más en esto, de que va a mejorar el producto, pero como que insisto que de repente uno se engaña en esos conceptos y hay que pensar más como en un concepto que englobe más que el dinero, que sea como los recursos, que también se habla de los recursos. Y eso, como que creo que es unos grandes temas de los economistas, de cómo medimos y de que si maximizar algo es realmente maximizarlo, porque como que hay, no sé, en el fondo es como cuestionar los medidores. Quería volver un poquito al tema de, igual estoy de acuerdo con el tema de que la crisis hoy día es un poquito más de
dice relación con la concentración del poder económico que ha estado siempre en Chile, pero también con la concentración del poder político. Yo creo que ese es como el gran tema. Y yo, cuando me dicen que tengo un poquito de temor que la educación no vaya a dar tanto el fruto en los ingresos, yo personalmente no sé qué tanto la capacitación da en ingresos. Pero yo creo que el tema hoy día de la educación, más que eso, es como traspasar poder. Yo creo que el gran punto de hoy día es traspasar el poder. Yo creo que si la educación está para todos vamos a tener más poder. Si aquí hay poder, creo que en una sociedad donde la capacidad intelectual de hacer un planteamiento tiene poder, y yo creo que si logramos educar a más gente, independientemente de que todos suban el salario, van a tener más poder y eso va a ser buena para ellos. Creo que eso me da la alegría de que puedo arriesgarme en esto, aunque la política marginal no me dé, porque estoy traspasando el poder, sino que sea más iniciativa en algo que es fundamental. Bueno, también quiero plantear de qué forma las movilizaciones que se están llevando a cabo, como plantear otro lado, que pasarían, o sea, porque al final, ya, si todo sale bien, supongamos que la educación superior se empodera más, el postureo ya secundario, pero eso empodera realmente a todas las poblaciones que, como no estaban presentes en las propuestas, cosas para la educación técnica, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos se van a empoderar más, y quizás esta misma revolución va a afectar solamente a los que llegan a la educación superior, ¿no? Entonces igual eso generaría aún más como segregación de la sociedad. Entonces, como esa misma inquietud, ¿de qué forma se pueden incluir de qué forma se pueden identificar e incluir en los territorios las necesidades de la educación superior, o sea, de la educación técnica? Claramente. Yo también estaba pensando como en esta discusión, que creo que es lo que han planteado en términos de la importancia de mirar el trabajo como un aspecto central, pero yo creo que hay una tremenda complejidad también en el sentido de la importancia de otorgarle poder a las personas y las dificultades que tenemos como sociedad en poder transformar sistemas educativos que realmente capaciten y permitan a las personas aprender. Y yo creo que quizá en este diagnóstico que se hace en relación a esto, estoy bastante de acuerdo en este lugar, pero quizá el desafío mayor, y acojo en esto que plantea Eduardo, en el sentido de qué es lo que es la capacitación, ¿no? y un poco cómo somos capaces de revertir estos núcleos de poder tremendamente enquistados que nos han tenido atemorizados como sociedad y que nos han permitido realmente traspasar ese conocimiento y ese poder a las personas, ¿no? Porque yo creo que ahí hay un tremendo desafío, digamos, no es fácil rearticular un sistema educativo tanto para los centros de formación técnica como a nivel universitario. Y yo creo que ahí hay un desafío desde el punto de vista no simplemente de pasarle poder y conocimiento a las personas, sino que cómo realmente repensamos, y creo que la experiencia Infocap en ese sentido, como vinculo con lo que ustedes están planteando en la importancia de traer formas de enseñanza y que permitan a las personas realmente dar saltos, ¿no? Y yo creo que ahí hay una dificultad como sociedad desde el punto de vista de poder pensar esas formas de una manera que sean efectivas y poder quebrar estas dificultades que estamos teniendo hoy día. ¿Profesora Mí? Estaba pensando en parte de lo que ha estado diciendo y esto le preocupa el que pueda haber un entendimiento de que la educación, en la medida que se recibe casi mecánicamente, casi automáticamente, va a permitir mejoría, va a permitir mejor calidad en la vida de la gente. Y yo creo que en mi comentario me preocupa que la educación la estemos viendo estrictamente en el sentido de adquisición de conocimiento, de adquisición de habilidad, ¿no? Y con eso entonces, en la medida que haya más gente con acceso a la educación, con que haya una puesta al día de los contenidos, de las capacidades que se enseñan, vamos a estar entonces en el camino necesario.
adecuado.